en vacaciones, la música en Radio Sach. Marca la diferencia. Aquí estamos en Radio Sach, completamente en vivo y en directo, 11 de la mañana con 16 minutos, y ustedes ya las pueden ver aquí en nuestro estudio. Estamos junto a Janet Patsi Apasa. Bienvenida, ¿cómo está? Askiuruki panay hilat kunyakita nataki anchakusis kañawa hichurun hataika urunakan marana amta señapa. Les saludo en mi lengua. Hoy es un día muy festivo, muy feliz para mí el poder compartir este micrófono con la hermanita y también con los oyentes y videntes de esta prestigiosa emisora. Muchísimas gracias. También con Norma Hueche Nahuel. Bienvenida. Mari Lamien, Mari Compuche, con Alcutele Lutobachi Natram, Inche Norma Hueche Nahuel Piñan, Rumema Mañum Telen, Tañimolepan Tubachi Radio Meo, Tubachi Antumeo, Falin Antutatova, Mimutam Moleita Natram. Muchísimas. Les agradezco mucho estar acá. De verdad, sabemos que es periodo de vacaciones, periodo de verano, a lo mejor cuesta un poco más. Así que les agradecemos. Esta es una fecha muy especial, como lo decían ustedes. Día 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna. Janet, antropóloga aymara de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, residente en Chile hace más de 10 años, asesora cultural. Yati Chiri, profesora del taller de Historia Territorial Aymara de la Universidad de Chile, que nos viene a hablar también sobre la lengua quechua. Aymara, perfecto. Y Norma, egresada de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, actriz del Quimen Teatro Quimón, sí. Muy bien. Integrante además de la Coordinadora de Mujeres Indígenas Huarminaca Nehuen y de la comunidad mapuche Petu Mohuelén Mahuidache, presidenta también de la Fundación Colectivo EPEU. Así es. Sí, muy bien. Les quería preguntar, partiendo por ti, Norma, ¿por qué consideras que es importante reconocer, celebrar y preservar las lenguas maternas? Sabemos que la lengua es el corazón de un pueblo, por tanto es donde nosotros, como miembros de un pueblo, de una sociedad en particular, podemos conocer y reconocer nuestros propios códigos, entender también nuestra propia forma de entender el mundo, ¿verdad? Lo que se llama la cosmovisión está centrada precisamente en la lengua. En el lenguaje es como entendemos nosotros esa diversidad. Y también cómo nos vamos relacionando, al menos desde la lengua mapuche, por eso se dice que es mapuzungún, que se dice como la lengua de la tierra, porque en gran parte también existen muchas onomatopeyas que derivan también de los sonidos de la naturaleza. Por tanto, eso habla de nuestra interdependencia, nuestra interconexión también con todas las vidas, todas las formas de vida, no solamente las vidas humanas, sino que todas las que existen. Y creo que en ese sentido es como, en la medida que nosotros preservemos el conocimiento, la lengua, vamos a preservar también la existencia de nuestro pueblo. Entonces, desde ahí la importancia, ¿verdad? También nosotros hablamos de la lengua como territorio, ¿verdad? Un lugar, ¿verdad?, que es simbólico, pero que nos permite proyectarnos en el tiempo. Nosotros vamos a seguir existiendo en la medida que exista también nuestra lengua, porque en la lengua está, como yo decía anteriormente, el conocimiento. Así es, parte de lo más básico de cada cultura, pero además parte de lo más importante, ¿no es así, Janet? Por eso intentamos preservar, reconocer, celebrar las lenguas maternas. Así es, yo creo que esta iniciativa que desde hace 20 años se da, o más de 20 años, desde el 2020 tengo entendido, ya se han hecho varias políticas en diferentes países y creo que todos los países tienen hablantes originarios de muchas lenguas, y en nuestro contexto, en la parte aquí en el antiguo Abya-Yala, en el antiguo Tawantinsuyo, existieron muchas lenguas que ahora están en peligro de extinción, muchas de ellas, especialmente en las zonas selváticas, en las zonas de selva profunda. En nuestro espacio, por lo menos en el espacio compartido en Chile, hay varias lenguas que prácticamente, no sé si hay hablantes, hay algunos que están conservando,
pero es necesaria, imprescindible la vitalización en muchos casos de ellos y la revitalización en algunos, ¿no? Hay que entender de que muchas de las lenguas no solamente han sido borradas, digamos, de una manera desde la colonia de una manera impositiva, sino también hasta de forma voluntaria por la misma gente que lo habitaba, por el peligro, por el miedo, el temor a ser discriminados, a ser apartados de muchos de los privilegios de la ciudadanía. Entonces, por lo menos a nosotros, a los aymaras, que hemos sido fragmentados en 4 países, hemos estado en una situación en algunos lugares como resistencia a través de la lengua utilizada en el ámbito familiar, íntimo solamente, y en algunos casos, en algunas comunidades mucho más apartadas, con un poco más de libertad. Propiamente en la parte en la que los aymaras se desarrollaban en Bolivia, en Perú, no ha sufrido tanto daño, digamos, porque yo vengo de ahí y mi primera lengua ha sido el aymara, ¿no? Mis abuelos hablaban aymara y lo primero que escucharon mis oídos fue eso, ¿no? Y siento de que ha sido un espacio para mí, al menos ahora que yo puedo vivir acá en Chile, un espacio bendecido, privilegiado. Digo, qué bueno que mis abuelos pudieron hacerme esa transmisión directa de la lengua, hecho que no pasó en estos lugares y tal vez en otras regiones también. Entonces, la preservación de la lengua es tan importante porque no solamente es parte de una identidad cultural, es una nación. Una persona que habla una lengua, ella está marcando un territorio, un espacio de vivencia, y es una nación. Y bueno, nosotros por lo menos en este tiempo estamos empeñados, los pocos hablantes que quedamos en un espacio urbano, en un contexto urbano, de difundir, el de recrear la memoria en los residentes, en muchos habitantes aymaras que se vienen acá a Santiago para vitalizar la lengua, ¿no? Sí, bueno, de repente pasa que cuando se habla de lenguas maternas y de pueblos originarios, como que se habla en algún formato más reducido, como si fuera un par de personas, algo que casi no existiera, cuando es completamente todo lo contrario. Hemos hablado, de hecho, acá en esta mesa, sobre el papel fundamental que desempeñan las lenguas maternas en identidad cultural, por ejemplo, en patrimonio de la comunidad, bien digo, y también patrimonio de la humanidad. Pero también mencionaba usted, Janet, cuáles son los desafíos y los peligros, las amenazas también que enfrentan las lenguas maternas en términos, por ejemplo, de preservación, de revitalización, de transmisión intergeneracional. ¿Cómo lo ves tú, Norma? Sí, bueno, nosotros hemos vivido históricamente un proceso de apartamiento, como decía aquí la hermana, respecto de las sociedades predominantes, ¿verdad?, hegemónicas. Y en este sentido, la nación chilena, como se ha instalado, ¿verdad?, desde el Estado-Nación, ha impedido o ha permeado como esto del poder nosotros ser transmisores de nuestras lenguas. Yo, por ejemplo, yo no soy hablante nativa del mapuzungún. Yo lo aprendí estando acá en la ciudad. Yo soy mapuche, pero nací acá en la ciudad. Y mi proceso de revitalización lo he podido hacer porque he tenido la voluntad primero para hacerlo, y porque con otras personas también hemos desarrollado esfuerzos para poder desarrollar distintas iniciativas que nos permita poner la lengua como en la tabla, ¿verdad?, en la lucha por los derechos. Pero claro, dependemos de eso en el fondo ahora. No es un derecho que esté garantizado desde el Estado con las naciones originarias. A diferencia de, por ejemplo, del mismo castellano, ¿verdad?, que se habla, se lee castellano en todos lados, ¿verdad? No así, por ejemplo, las lenguas indígenas. Y en eso corremos un riesgo. Todos los años tenemos la disminución de hablantes, se dice. O sea, la cantidad de las personas hablantes de una lengua que mueren son mucho mayores a la cantidad de personas que están en proceso de revitalización.
Entonces eso habla de una pérdida importante. O sea, cada año estamos perdiendo este patrimonio, nosotros como naciones, y en ese sentido corremos el riesgo también de preservar nuestro patrimonio, nuestra forma de comprender también el mundo, nuestra cultura en general. Entonces hemos sido amenazados en términos y afectados en términos de derechos, y creo que eso a veces lo que no se logra comprender del todo, que cuando nosotros exigimos esto no hablamos de una sola queja nomás, sino aquí planteamos temas de derechos que están reconocidos de manera internacional, los tratados internacionales, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Por tanto, las lenguas son nuestro derecho y son derechos humanos que le pertenecen a las naciones originarias. Y es un debate largo, ¿verdad? Recientemente, a propósito del proceso constituyente, fue algo que digamos en términos culturales no está aceptado aún. Por tanto, es algo que lo que estamos muy en retroceso acá, al menos en este país. Y creo que o al menos yo tengo la confianza, la esperanza de que los pequeños esfuerzos que se están haciendo hoy por hoy van a tener fruto en un tiempo más, pero es una lucha constante y es una lucha diaria. Pero dentro de ese trabajo de evitar de evitar que la caída, digamos, de la cantidad de personas hablantes sea muy grande, e intentar revertir eso, me imagino que dentro del trabajo está también la educación, ¿no? El tema, por ejemplo, central del Día Internacional de la Lengua Materna del 2024, establecido por la ONU, es la educación multilingüe, dice, un pilar de aprendizaje intergeneracional. Entonces, me gustaría, por ejemplo, saber ¿cómo reciben ustedes esta concepción de la educación en la lengua materna? Y si es que la educación puede contribuir a la protección de las lenguas, garantizar que se transmitan a lo mejor de una generación a otra. No sé cómo lo ve Janet. Yo veo un proceso muy lento en el aspecto educativo principalmente. Bueno, difiere en otros contextos también, ¿no? Dependiendo a la cantidad, al porcentaje mayoritario de habitantes hablantes. Por lo menos acá en el contexto de la región metropolitana, yo soy educadora tradicional y en algún momento me dijeron de que solamente cuando hay un 20% de hablantes, niños hablantes de lengua, se puede dar un curso de bilingüe, ¿no? En una escuela, en un determinado núcleo escolar. Entonces, eso es muy poco, porque obviamente hay mucha gente migrante, ¿no? Residente de otros países que hablan la lengua aymara, por ejemplo, y superaríamos ese 20% de lejos. Pero no hay esa ¿cómo se dice? Esa preocupación así de poder hacer que esos niños no se desprendan de su lengua, ¿no? Porque con la fronterización uno pasa a este otro lado y se olvida de la aymara. Se olvida. Yo he visto a muchos de mis paisanos, de mucha gente que no solamente se cambia de vestimenta, sino se borra de la memoria toda la riqueza lingüística que trae y se adapta a un contexto urbano totalmente empoderado de la lengua dominante, la cultura dominante, que es el castellano, ¿no? Y uno trata de más bien evitar hablar o decir alguna cosa. Y eso es muy muy negativo, ¿no? Entre los hermanos acá locales que hablan, es muy difícil, ¿no? Por lo menos en la parte nortina hay una variante aymara que se está fortaleciendo, y eso es gracias al trabajo también de muchas otras entidades que han ayudado con lingüistas que han venido también de la parte boliviana y Perú. Pero de por sí es una tarea muy, muy difícil. Las políticas de Estado no están empeñadas, así lo digamos, en hacer que que se promuevan las lenguas originarias. Se trata de rescatar, pero con un objetivo, ¿para qué? Solamente para tenerlo como referencia o como
o para folclorizar diferentes fechas, ¿no? En momentos específicos que para nosotros son tan importantes, pero no va más allá, ¿no? Y tampoco le puedo decir que en otro contexto sea diferente. Yo recién hace una semana regresé de Bolivia y yo veo que igual, ¿no? Claro que ahí hay un poco más de exigencia de la lengua nativa, por ejemplo, en la región de La Paz, todo funcionario municipal o funcionario de administración pública, si está en el contexto aymara, tiene que saber aymara. Entonces, eso ya es un gran paso, porque así los que no aprendieron, así como la hermanita, se esfuerzan en aprender y tratar de hablar con la gente que viene de origen y responderle en sus necesidades en la lengua. En cambio, aquí no hay esa preocupación. Hay algunos señalizaciones que dicen en mapudungún, pero no hay más. O sea, uno no dice que son esas que dice allá. Uno tiene que buscar un traductor. Entonces, no hay como una motivación grande para poder hacer efectivo. No hay programas en lengua nativa, por ejemplo. Yo ahorita estoy viendo qué lindo sería tener un espacio, digamos, dedicado a en un cierto horario a hablar en mapudungún, a alguien que haga su programa de mapudungún o de aymara para los residentes, para la gente que vive acá. Yo por lo menos cuando llegué a Santiago hace 18 años, busqué en la radio una emisora que hable por lo menos de algún pueblo, ¿no? Y no había nada. Y hasta ahora seguimos en esa misma realidad. Eso te diría, Gilad. Estamos hablando con Janet Patzi Apaza, antropóloga aymara. Recién la escuchabas en este análisis que tiene que ver con lengua materna y la educación. Y también estamos hablando con Norma Hueche Nahuel. Ella es presidenta de la Fundación Colectivo EPEU y quería quedarme con la misma temática, con la educación, cómo se relaciona con el mapuzungún. Estaba también recién pensando en que finalmente quienes hablamos el castellano tenemos la posibilidad o no de aprender lenguas maternas, pero las personas que hablan originariamente con lenguas maternas están en la obligación de aprender el castellano para poder comunicarse con el resto del país, digamos, y con todo lo que tienen que hacer. Pienso en trámites, en la educación tradicional, pienso en televisión, radio, como decía usted, no hay programas, por ejemplo, donde se hable en lengua materna. ¿Cómo ven ustedes en este tema de la educación? ¿Cree que puede influir? De todas maneras, desde ahí están las bases, ¿no? Pensemos también en niños, en niñas, como pensar el futuro de un pueblo es pensar en los niños también. Y en ese sentido creo que es primordial apuntar también los esfuerzos en la población infantil. Si bien hoy día no contamos con las políticas públicas a favor en el sentido educativo, porque aquí nombraba las condiciones que nos ponen para poder establecer un ramo que es como una vez a la semana, más encima. Un par de horas, por tanto no es suficiente. La idea, o sea, como tal, para que nosotros hablemos en un futuro de una sociedad bilingüe, por ejemplo, es necesario que existan escuelas que sean la educación de la matemática, el lenguaje, se enseñe en lengua materna. Eso es posible. Han existido casos a nivel internacional, por ejemplo el caso del País Vasco, el país catalán, ¿verdad? Ellos tienen esa experiencia, por tanto es algo que podía replicarse en ese sentido acá a una población, por ejemplo, donde existe o en territorios donde haya una alta población de un determinado pueblo. Entonces es necesario, es posible de alguna manera, pero claro, hay un retroceso en términos culturales y todo lo que hemos nombrado, los procesos históricos que aún no se superan, ¿verdad? Los procesos de discriminación siguen estando en la sociedad, siguen siendo un trauma también para muchas personas que tuvieron que, por ejemplo, dejar de manera forzada su lengua. Y eso no estamos hablando que pasó hace 200 años, eso pasó hace 40, 50 años o a veces incluso menos. Por tanto, estamos como todavía superando esa etapa. Han existido avances, por supuesto, hay niños que
Por ejemplo, hoy día se reconocen mapuche, aymara con mucho orgullo, y eso ya habla de algo. Eso no pasaba hace 20 años atrás. De hecho, yo soy más contemporánea a esa fecha. También me miro en mi proceso y digo, sí, es distinto con los niños de ahora. Y sí, bueno, la educación como derecho, ¿verdad?, que ofrece el Estado, pero también la educación que parte desde casa. Y desde ahí también, bueno, un llamado a los hermanos de cada pueblo, ¿verdad?, como a plantearse, ¿verdad?, esta necesidad de revitalizar nuestros conocimientos, ¿verdad?, como proyectarnos nosotros como pueblo. Y la base es la lengua, ¿verdad?, más allá del territorio, incluso las vestimentas. Yo digo, estemos nuestra vestimenta, si nosotros hablamos nuestra lengua, no estamos como desnudos en ese sentido. De hecho, desde ahí la firmeza. Creo que es un llamado también a las comunidades, ¿verdad? Y desde ahí también nos posicionamos también hacia el cariño también que nosotros ponemos en el trabajo de estar en un trabajo constante de distintas disciplinas también, no solamente de la educación. Yo también trabajo desde el arte, desde muchos años ya, y ha sido una plataforma amigable para poder trabajar precisamente la revitalización lingüística con niños, niñas, jóvenes, incluso personas adultas mayores, como que han dejado hablar y que ahora vuelven a hablar la lengua. Y ese es un proceso también que ha sido, al menos desde mi experiencia, muy importante. Hablando de plataformas, tú mencionabas no solamente la académica, la enseñanza, sino que también mencionabas el arte. Tú eres actriz, pero también quería quedarme con plataformas tecnológicas. ¿Creen ustedes que a lo mejor pueda servir o pueda contribuir de buena manera la utilización de tecnologías como redes sociales, aplicaciones, por ejemplo, para poder fortalecer y difundir el uso de lenguas maternas? Por supuesto. Yo creo que una de las virtudes que tenemos los pueblos indígenas es la resiliencia, ¿no? En todo este proceso de tantas luchas por ser reconocidos, en primer lugar, de ser visibles en una sociedad capitalista, hemos logrado no solamente resistir, yo creo esa palabra yo la voy a erradicar de mí, sino hemos estado trascendiendo. A pesar de las oposiciones, hemos estado creciendo. No quiero convertir esta entrevista como en un show de lamentos, ¿no? Porque realmente nosotros no tenemos esa vocación de dejarnos y ya. Por lo menos nuestro pueblo aymara ha estado integrándose al devenir de los tiempos. Los jóvenes tienen, lo que me dices tú, tienen varias plataformas de enseñanza de la lengua. Por lo menos hay medios de comunicación en la capital, que yo diría de los aymaras, que están promoviendo y que nos llegan a mí hasta que a nuestro contexto muchas de las iniciativas innovadoras que tienen, ¿no? Ya hay hasta en Wikipedia, en la página de Google, transmisión en aymara o qué sé yo, simultáneamente. Se ha logrado avanzar muchas cosas. La juventud es una de las fortalezas que tenemos en cada nación. Entonces ellos también están integrándose, están absorbiendo de toda esa tecnología y se puede transmitir, se puede seguir creciendo, ¿no? Tenemos esa, como te digo, esa virtud, esa facultad de no abandonarnos, si no, no existiríamos. Nuestros abuelos nos han enseñado bien en ese aspecto de que a pesar de que haya oposiciones o haya desafíos, tenemos que seguir y tenemos que ser integradores, no tenemos que ser, como se dice, vengativos y nosotros aparte, ¿no? Nosotros siempre hemos sido parte de una sociedad, hemos ido compartiendo nuestros conocimientos con o sin que sean aymaras, con afuereños, digamos, ¿no? Y siempre se ha integrado al que nos visita o al extranjero o al blanco, en otras palabras, pero tratando de nosotros integrarnos en una sociedad, hermanarnos, si vale el término,
pero a veces no siempre obtenemos la misma respuesta, ¿no? El hecho de no tener espacios de difusión, por ejemplo, es una forma, pero nosotros vamos a buscar la manera. Yo por lo menos ahora estoy con esa posibilidad, digo, gracias me dieron un espacio en la oficina de pueblos originarios de Recoleta. Entonces yo estoy con ese ánimo de promover que nuestras lenguas sean más vitalizadas entre la gente residente. Vamos a tratar de hacer más actividades y cosas. Siempre he estado como cultora de recrear las tradiciones y costumbres del pueblo aymara, y pienso que de alguna manera hemos avanzado. Hay muchos municipios en el alrededor, Maipú, Peñalolén, Recoleta, Quilicura, que hemos recreado muchas de nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra lengua en muchos casos, y para mí por lo menos una satisfacción de que mucha gente ahora tenga ese afecto a nuestra cultura, esa sensibilidad hacia nuestras tradiciones, y haya mucho más respeto a nuestras ceremonias y todo lo que vamos llevando. Todo eso se va llevando a cabo al empuje que tenemos. No solamente yo, hay muchos hermanos que se han preocupado constantemente a pesar de todos los desafíos, de seguir, de permanecer, de seguir transmitiendo el saludo, aunque sea para mucha gente que no sabe aymara, que no sabe las lenguas. Tú vas, te afectas a una cultura y puedes aprenderla y hacerla tuya. No es algo que no se pueda. Yo tengo amigos, y la hermanita también debe conocer gente extranjera que viene. Tengo un amigo que es japonés, ¿no? Él enseña aymara en Tokio porque vino a Bolivia en algún momento y aprendió la aymara y se enamoró de la cultura del pueblo, y él enseña ahora y dice, esto es así, esta cultura tiene estas cosas, y bueno, por la lengua empezó ahí, ¿no? Y se puede. Yo creo que somos una opción de vida, somos una alternativa de cultura de paz. Y pienso que el entrar a una cultura es a través de la lengua, cuando empezamos con el simple saludo respetuoso que tenemos en cada pueblo, y ahí se abren las puertas para quien sea. Sí, me parece maravilloso el hecho de estar abrazando esta recepción, ¿no? Esta bienvenida que ustedes le dan a, como dicen, los extranjeros, y también tantos ejemplos de cómo poder insertarse mediante lo más básico que conversábamos, que es la lengua materna. Quería volver también sobre el punto, Norma, de las tecnologías, las nuevas tecnologías, redes sociales, aplicaciones, teléfonos, internet en general. ¿Crees que puede servir para poder preservar, para poder realzar, revitalizar las lenguas maternas? De todas maneras, de hecho ya está la experiencia de hace varios años. Por ejemplo, en el caso de la lengua mapuche, los hermanos de Gimeltuwe, que son una página en Facebook, que partió a Facebook hace como más de 10 años, con frases icónicas, qué sé yo, como con imágenes de monitos, algo más amigable, que se han ido compartiendo durante todo este tiempo. Al menos yo he estado en procesos de enseñanza, lo he visto. Y creo que es un tremendo aporte en ese sentido. Así también, incluso el lenguaje de los memes, también la lengua indígena también se adaptan en ese sentido al hablar de distintas temáticas, no solamente en relación a lo cultural propiamente tal, sino que a las cosas en general, las cosas que suceden, hablar de la situación, de la contemporaneidad, ¿verdad? Noticias, incluso internacionales en lengua. Entonces es posible. En ese sentido, a veces se piensa que las lenguas indígenas son una cosa del pasado, cuando en verdad son una constante renovación. Somos siempre lo hemos sido, creo yo, y por eso se dice que somos sociedades interculturales, porque podemos, así como incluso forzadamente, en verdad, nos hicieron integrarnos hasta a la sociedad hegemónica, pero no abandonamos nuestro sentido y nuestros códigos propios. Entonces podemos entendernos desde esos dos mundos. No es un problema en absoluto para nuestras comunidades, para nuestras sociedades. Así que incluso, bueno, se habla de la inteligencia artificial,
Ya se está hablando de eso para precisamente hablar de revitalización lingüística, ¿verdad? Llegar aplicaciones de traductor, etcétera. Por tanto, hay mecanismos y en ese sentido nosotros estamos en el debate también. No. Y la idea es que también seamos quienes debatamos, no que vengan otros a debatir respecto de esto, pero y que ha pasado, ¿verdad? Como una acción media colonialista, pero nosotros somos en ese sentido abiertos también a adaptar nuestras nuevas formas, así que somos sociedades contemporáneas, aunque a veces la gente no lo comprende. Les quiero agradecer el estar acá con esta conversación maravillosa, especialmente en este marco del Día Internacional de la Lengua Materna, y para ir terminando y no quitarles más tiempo, quisiera pedirles un mensaje para quienes nos están escuchando, para quienes nos están viendo también en el 50.2 de la televisión digital, un mensaje para inspirar a las personas a apreciar, a preservar y a respetar la diversidad lingüística. Janet. Take untasirina caro nayakma jukaruna kumanakar juraprismaja. Quisiera invitar a los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, que no le tengamos miedo a la diversidad, ¿no? Hay una a veces mala idea de que los pueblos indígenas somos los que conflictuamos la sociedad, y no es así. Somos de diferentes lenguas, diferentes pueblos, diferentes costumbres, pero hemos aprendido a vivir en paz. El principal motivo que nos orienta a nuestros antepasados es a una convivencia pacífica, armónica. Eso es lo que pregonamos en nuestras costumbres, en nuestras ceremonias, en nuestra vivencia. Entonces, el aprender, el saber de un pueblo originario no es malo. Y podemos aprender muchas cosas de cada uno, ¿no? Por lo menos yo aprendí al convivir con muchos hermanos mapuches del gran valor que tiene este pueblo con respecto a las medicinas. Por ejemplo, admiro mucho el trabajo de las machis, de toda la cosa que se maneja en el sur, de toda la vivencia, la territorialidad que manejan, ¿no? Y nosotros también como aymaras podemos difundirles muchas cosas, nuestro amor a la madre tierra, nuestro cuidado de la Pachamama, de nuestros uyuiris, de nuestros seres protectores. Nosotros siempre vivimos agradecidos de todo, agradecidos por un proceso de un ciclo de siembra, de un ciclo de vida. Todo el tiempo agradecemos y ceremoniamos. Somos una cultura muy espiritualista. Entonces, de otras culturas se puede aprender otras cosas más. Todos tienen riquezas invalorables. Así que el aprender un saludo de una lengua, de una cultura, pues les va a abrir mucho las puertas, ¿no? Nosotros estamos con esa intención, con ese cariño de poder difundir nuestro conocimiento, nuestra lengua, nuestra cultura a quienes quieran. No hacemos acepción de personas, por lo menos en los talleres que yo he dado. Bienvenidos, les digo, a quien sea. Muchos hermanos me decían, pero es que yo no sé esto, yo nunca... Pero acércate, van a aprender y se van a enriquecer ustedes. ¿Sí? Tengo fe, tengo testimonio de mucha gente acá en la urbe, en Santiago, que le ha ayudado mucho nuestra cultura, nuestros conocimientos, para que sean motivados para hacer muchas cosas en sus tareas particulares y privadas. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo muy especial. Todos estamos buscando una raíz, ¿no? Muchos han perdido ese vínculo, tal vez por la misma contexto en el que vivimos, pero todos tenemos algo de indígena. Si hubiéramos un examen de sangre a todos, nadie estaría libre de tener una gota indígena en su sangre. Entonces, veamos el mestizaje de una manera beneficiosa, benéfica para todos, no simplemente alinearnos y despreciar a los hermanos que tal vez quedamos como herederos de nuestras culturas, que tenemos esa como se dice, esa misión de alguna manera de poder seguir preservando. Nuestra preocupación, por lo menos como aymara, es dejar ese legado en mi familia,
en mi entorno privado y también en la comunidad que nos rodea, ¿no? Es bien, no sé, estamos hoy día de festejo, digamos, porque por lo menos hay un día en el que podemos hablar de este tema. Antes no había. Entonces ya hemos avanzado. Llegará tal vez otros días en los que podamos tener una semana de lenguas nativas, ¿no? Y en la que ya tal vez avanzaremos en muchos otros aspectos más, y esa es la esperanza, ¿no? Muchas gracias, Paisuma, Gilata, Paisuma, Cuñaquita. Aprendí mucho de la hermanita también. Norma, ¿un mensaje? Ya, Felei, Pulamien, Compuché, con Molelo Tubachi transmisión meu, pero mañana mai mongele ahí tain quemán tain mapuche sumu, me miechi habla ya in tain mapuche ñan, chopoleta rumeta miauin, mapuzunguain, aymara zunguain, quechua zunguain, etc. Femiechi mai come feleain Tubachi mapumeo. Bueno, mi invitación es precisamente a la memoria. Yo creo que es importante, para mí una palabra importante, hablar de pensar en el pasado como la lucha que dieron nuestros antepasados, nuestras abuelas, para poder seguir existiendo, para que nosotras hoy día estemos acá y con mucho orgullo y con mucha entereza podamos hablar en nuestra lengua, podamos decir que pertenecemos a un pueblo que tiene una historia, que tiene una cultura, que tiene una cosmovisión viva, que es una cultura respetuosa de todas las formas de vida, ¿verdad? Que ha pensado el futuro precisamente en eso, que no ha olvidado, ¿verdad?, esta forma de existencia. Creo que eso a diferencia también de la cultura occidental, ¿verdad?, que ha puesto el progreso por sobre la vida, y estamos como estamos en estos, ¿verdad?, en este tiempo. Creo que también es importante mirar el conocimiento de las primeras naciones, no para romantizarlas, sino para comprender las formas de vida, comprender las formas de pensamiento que hay detrás, y que no solo sirven a la vida de los pueblos, sino que a la humanidad completa. Y creo que desde ahí también es importante abrir también los espacios. Creo que también es importante abrir también el conocimiento hacia las personas, hacia todas las personas, ¿verdad?, que tengan un mínimo interés en poder conocer quiénes somos, cómo pensamos. Desde ahí también nos proyectamos como pueblo, ¿verdad?, entre que el otro también pueda conocernos. Desde ahí también vamos a generar otros lazos de la interculturalidad, vamos a vivir la interculturalidad como tal, ¿verdad?, no desde un lado forzoso ni violento, sino que desde una armonía. Estamos trabajando aún para eso, ¿verdad? Hay distintas iniciativas, ya lo hemos mencionado, hay distintas personas, agrupaciones que están construyendo también el futuro del pueblo desde las lenguas, y creo que nos queda solamente apoyar también todas esas gestiones. Bueno, yo pertenezco a la Fundación Colectiva EPEU, y desde ahí nosotros hemos desarrollado distintas iniciativas. Por ejemplo, en pandemia desarrollamos radioteatro a través de las plataformas de Spotify, lo que estaba más común en ese momento. Y a pesar de la lejanía, de la distancia, logramos mantener comunicación con las comunidades y en conjunto trabajar para poder hablar primero de los relatos, pero también del conocimiento, y hablar en mapuzungún, utilizando el Zoom, el YouTube para hacerlo. Y somos una experiencia, ¿verdad?, como que nos permite también pensarnos constantemente. Desde ahí también, bueno, solamente la invitación a que puedan conocer también este trabajo. Somos el colectivo EPEU y estamos ahí en las distintas plataformas para que puedan conocer el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con las comunidades del Gualmapu y de Santiago también. Así que Felei, Pulamien, Chaltumay, Ñaña, Chaltumay Lamien, Carrom, Alcutolelu, Incheta, Nizungu, Fachanto. Janet Patsi Apasa, antropóloga aymara, Norma Hueche Nahuel, presidenta de la Fundación Colectivo EPEU. Les quiero dar las gracias a ambas por estar acá en este día tan importante, miércoles 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna.
pero de todo corazón, y esperamos por supuesto acá en Radio USACH que todo lo que hemos conversado en esta mesa y frente a estos micrófonos pueda concretarse y pueda tomar el lugar que se merece, pueda tomar su lugar. Pues que tengan una maravillosa tarde, por supuesto, dígame. Quiero aprovecharme de este micrófono en este día tan especial y hacerles una invitación. El día sábado vamos a tener este mismo tipo de conversatorios con la hermana Elisa Loncón, con otros hermanos en el Tirso de Molina, en el Mercado Central, así como hablamos en un medio académico, en una emisora, también queremos bajar a los mercados, al Mercado Tirso de Molina. Les invitamos desde las 10 de la mañana. Vamos a tener un conversatorio sobre este tema y vamos a ver qué opinan, qué piensan también los hermanos que están ahí en ese espacio, y que vengan quienes quieran preguntar, quienes quieran intervenir, también dar su opinión sobre este hecho tan importante. Los invitamos entonces de la Oficina de Pueblos Originarios de Recoleta, a todos ustedes y a toda la audiencia que nos está siguiendo. Paisuma. Norma, desde el colectivo EPU, ¿alguna invitación? ¿A seguir redes sociales? Que nos sigan a través de redes sociales, Fundación Colectiva EPU. Ahí estamos trabajando también en tirar nuevos relatos, recreando, repensando también nuevos relatos que proyecten la vida actual del pueblo mapuche, a propósito de esto del cambio climático, de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Así que nos puedan seguir desde ahí. Bueno, un saludo también a la comunidad Petumo y Eleima Huidache, de la comuna del Bosque, donde yo participo desde muy niña. Así que un cariño también ahí a mi Islamien, a mi familia que está allá. Y nada, pues que sigamos luchando, que sigamos permaneciendo acá con el conocimiento de nuestros ancestros, nuestras ancestras. Que así sea, pues. Les agradezco nuevamente y que tengan una buena tarde y una excelente semana, que se concrete todo. Muchas gracias. Paisuma. 11 de la mañana con 58 minutos. Ya seguimos con la programación de Radio USACH. Nos escuchas en el 94.5 FM, también en la televisión digital en el canal 50.2. Nos encuentras también en el diario usach.cl y en la aplicación para teléfonos móviles. Nos encuentras como Radio USACH. A las 13 horas, 1 de la tarde, nos volvemos a reencontrar nosotros. Nos vamos a conectar con el Sin Pretexto, una nueva entrevista destacada. Ahora seguimos con música aquí, pues, en la 94.5.